Muy bien, ya está puesto. Perfecto. Gracias. Bueno, esto no será en la grabación, no importa. Decía, el primer testimonio era el de Pedro, hombre de poca fe. El segundo testimonio, qué grande es tu fe, era la de la mujer cananea. Evidentemente, el tema de la fe cruza todo el Nuevo Testamento, cruza todo el Antiguo Testamento y sigue siendo vital para nosotros. No somos simplemente personas religiosas que vamos inventando algo. Somos creyentes de lo que Dios fue revelando y sigue de alguna manera desentrañando para nosotros. Por eso la propuesta es un combo. Este encuentro va a girar en torno al texto de los discípulos de Maús, del capítulo 24 de Lucas, del 13 en adelante. La propuesta para septiembre, los 4 viernes de septiembre, es abordar testimonios de fe y de esperanza que están profundamente unidos, vamos a verlo hoy, sobre todo en el Antiguo Testamento, para que nos ayude a nosotros también a repensar nuestra manera de creer, no solamente en cuanto a contenido, sino en cuanto a la vivencia, a la experiencia de la fe. Bueno, este es el marco general. Yo no sé si poner una canción, porque si no hay más tiempo. ¿Qué les parece? No, yo por hoy dejala para que no perdamos más tiempo. Sí, hacemos la oración directamente. Claro. Bueno. Ponela en el power, ¿eh? ¿Por qué? ¿Estás desesperada? No, porque entre que no veo, yo estoy desde el celular. Ahí lo acosté y te veo grande. Ahí la tenés. Yo tengo el micrófono abierto, Billy. ¿Me estás escuchando? ¿Me están escuchando? Te escucho. A vos te escucho. Bueno, vamos a ponernos en oración, ¿sí? Así vamos a iniciar esta actividad de hoy rezándole a Jesús. Yo leo, ustedes léanlo también, pero es más para penetrarnos en el texto, ¿sí? Señor Jesús, buen pastor resucitado, nos ponemos en tus manos para que nos guíes en el camino de la fe. Queremos descubrirte en nuestra vida caminando a nuestro lado. Queremos descubrirte cuando nos explicas las Escrituras y cuando partes para nosotros el pan de vida. Queremos aprender a ser discípulos tuyos y poder anunciarte a todos con alegría. Te pedimos, Señor, la fe que nos hace pueblo de Dios, el amor misericordioso que nos hace hermanos, un oído atento para escucharte, firmeza de corazón para seguirte cada día y la valentía necesaria para ser tus testigos. Que María, tu Madre, nos acompañe como acompañó a los apóstoles en la espera del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, si a veces me corto es porque me están pidiendo admisiones y tengo que hacerlo, no me manejo mucho. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, porque también la idea es que puedan generarse, si hay alguna pregunta o algún comentario, tratando de no ser exposiciones largas, pero sí un poco compartir, porque es un encuentro con la palabra. No llega a ser una lección, como le decimos, pero tampoco quiere ser una especie de clase, no tiene ese sentido, ¿no? El camino de la fe desde la escucha de la palabra, es un poco la idea que nos proponemos ofrecerle, ¿no? Y elegimos este pequeño versículo del Salmo 119,
versículo 105, que además para mí tiene, además de la fuerza de la palabra, un valor afectivo, porque lo dije una vez, es lo que está puesto en la lápida de la sepultura del cardenal Martini, en Milán, ¿no? En su lápida puso esto: si lámpara es a mis pies tu palabra. La redacción no está bien hecha, ¿no? Pero bueno, lámpara tu palabra es lámpara para mi camino, para mis pasos, y luz en mi camino, ¿no? Suele traducirse mejor. Una bellísima confesión de fe que se vuelve una súplica. Y ya un poco los invito a esto, ¿no? El encuentro con la palabra no es solamente satisfacer algunas ideas que pueden venir bien, sino abrirnos a esto que Dios está, ¿cómo es? Está proponiendo, ¿no? ¿Cómo se hace para...? Ahí pasé la otra. No, ahí sí. No, sí, son dos distintas, lo que pasa es que son muy parecidas. ¿Qué queremos? Ya lo dije, primero vimos dos testimonios de fe. Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La cananea, mujer, qué grande es tu fe. No se olviden que estos dos textos pertenecen a la cuarta parte de Mateo, donde se va moldeando la comunidad nueva, la iglesia, que tiene que ser primicia del reino, presencia del reino. La fe es fundamental. Y si quieren, la clave de la diferencia entre uno y otro fue la confianza. La duda de Pedro es: no confió en Jesús. Miró el oleaje, miró la situación, no escuchó a Jesús. La mujer, todo lo contrario. Fue 3 veces insistiendo porque confiaba. Por eso es descubrir en la Escritura testimonios de fe y de esperanza, que es lo que vamos a hacer bien en septiembre. Pero, esto lo vamos a hacer, ya lo salto, queremos partir de un texto que es sumamente importante, fue vital para la primera comunidad. La experiencia que vivieron estos dos discípulos, ¿no? Experiencia de fe y de esperanza. No vamos a decir todo, sino lo mismo, primero porque no lo sé, y segundo porque tampoco hay mucha posibilidad de tiempo, ¿no? Nos vamos a abrir a la palabra haciendo una lectura serena. De hecho, ya lo aviso, no vamos a leer el texto de corrido, vamos a leerlo en 4 partes. Vamos a leer una primera parte, un breve comentario tratando de ubicarlo, y así con todo. Son 4 secciones, cada una con su núcleo fundamental. Para no andar perdiendo tiempo, yo le voy a pedir que del equipo de Pastoral Bíblica vayan leyendo los 4 textos. Este es el primero. Alguien que lo lea, por favor. Leo. ¿Querés que lo lea? Dale, Como Ana. quieras, dale. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Esta es la primera parte. Algunas cosas las voy a desarrollar un poquito más después. Simplemente esto para ubicarnos. Hay una ubicación geográfica, el camino a Emaús, vamos a explicarlo mejor, pero importa la geografía en el evangelista. Presenta la situación de los discípulos, una situación de tristeza, es una situación de dolor, de angustia. Hablaban sobre lo que había ocurrido. Dicho en criollo, se estaban manejando.
¿eh? Algo lo diremos después. Nosotros esperábamos, es decir, están en un clima de desesperación. Toda la expectativa que tenían se cayó. Inclusive el acento, el discutir, tiene que ver con esto. El clima es feo. Es triste, hay angustia, hay cierta desencadencia. Y por lo tanto tampoco tienen empatía entre ellos. Menapace, que al final vamos a decir el libro que vamos un poco a proponerles leer, que es muy lindo, porque lo lee de una manera muy, muy humana y muy de Dios. Dice que, como parece un solo nombre, o va a aparecer un solo nombre, sí, busca otro para contagiarse la bronca, el dolor. En la escena, Jesús sale a caminar con ellos. Mientras conversaban, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. La iniciativa es de Jesús. El camino que es de los discípulos también comienza a ser el camino de Jesús. Algo vamos a decir después, la fuerza de lo geográfico. Los caminares son importantes, los destinos son importantes. Y hay algo significativo, hay un desconocimiento de estos dos discípulos, de los seguidores. Los biblistas y teólogos suelen decir que evidentemente tiene que haber habido algo en lo corpóreo de Jesús, pero el desconocimiento no está centrado en eso, sino en que la angustia que viven les impide mirar al resucitado. Padre, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Susana, acá en el texto original griego hay unas partículas que no se pueden traducir, pero que demuestran que tartamudean. O sea, es tan profunda la crisis que tienen y el desconcierto que para hablar tartamudean. Y esas partículas no se pueden traducir porque en realidad los griegos, como es una lengua musical, utilizaban esas partículas para equilibrar las frases. Cosa que nosotros no podemos hacer, pero ellos por la lengua materna sí lo tenían en el oído. Y evidentemente, además, ¿no es cierto?, cuando ellos dicen que de todo esto no pasó nada, empieza a manejarse otro tiempo verbal, que es el auristo, que es profundamente dramático. Se está yendo... Habla más fuerte, porque no se te escucha, Susi. La parte final no se te escuchó, Susana. Cuando ellos dicen, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ahí sí, sí, sí. Que ellos dicen que... Nos quedamos con el auristo. Bueno, que el auristo es profundamente dramático y pasa ahora con ellos y va a pasar de nuevo después que cambia el tiempo del relato, cuando Jesús hace ese flashback, o esa retrospectiva donde él mismo se da un testamento, también profundamente dramático. Para corroborar lo que está diciendo, ¿no? Del desconcierto de ellos, la bronca, el tartamudeo. Sí, todo apunta a que entendamos esto. El comienzo del relato gira en torno a esa situación de desesperanza de estos discípulos. Le matan el líder, se caen las expectativas, con la muerte de Jesús muere su esperanza, pero también la iniciativa de Jesús que comienza a caminar con ellos. ¿Alguien que lea esta parte, por favor? Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron, «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel.
Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras lo que se refería a él. Fíjense cómo texto mucho más largo, incluso, diríamos, el espacio más extenso está en el desentrañar la causa de la angustia de estos discípulos, ¿sí? Pero vamos a ir indicando algunas cosas. En el camino, vuelve a plantearlo, manifestación del desconcierto, hay una expresión, en algunos puntos los voy a tratar de señalar y remarcar, porque es lo que más nos interesa, ¿no? Expresión de la fe de estos discípulos sumamente limitada, sumamente limitada. Dos líneas en esto. Sí, un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Evidentemente, eso Jesús es real, pero no es todo Jesús. ¿Ven? Ellos se habían quedado con un aspecto del Maestro. Ellos se habían detenido y se habían apropiado solamente de una realidad del Señor. Por eso es limitada. Manifestación de la frustración. Nosotros esperábamos que fuera Él. Espere que me llegó. Se está quedando sin tiempo. Hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos en su reunión grupal. No, menos 20 se va a cortar. Faltan 10 minutos, padre. ¿Qué? Faltan 10 minutos. Pero dijo que regalan 40 más. Sí, regalan. No. Sí, se pueden agregar Sí. 40 más. Porque es la primera vez, Billy, que armás, entonces como regalo te dan ilimitado. Ah, por Qué eso. bueno. No es la primera. Bueno, Igual puedes armar si todos llega los a 40 cortar- minutos que quieras. espere. Si se llega a cortar por cualquier cosa, volvemos a entrar por el mismo camino. Exacto. Hay que poner el ID y después la contraseña. Ya está. Es decir, nosotros esperábamos, esto es interesantísimo, porque la fe limitada suscita una esperanza limitada. ¿Se entiende esto? ¿O me explico? ¿No? Ellos habían puesto toda la expectativa en eso que creían, en el Mesías con poder que va a liberar a su pueblo. Por lo mismo, hay desconcierto por los testimonios, debilidad de la fe. ¿Y dónde se acentúa? No lo vieron. En la base, interesante cuando hace un poquito un comentario muy existencial de esto, dice que la muerte y que el no ver son como las causas fundamentales de la pérdida de la esperanza. No lo vieron. Necesitaban verlo. Por eso no aceptan los testimonios. Y ahí acontece un primer momento fuerte de Jesús, que esto habría que desarrollarlo más, algo vamos a decir después. ¿Qué hace entonces el maestro? Les denuncia la incapacidad de creer. Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Todo lo que anunciaron los profetas. ¿Ellos creían en todo? No.
creían una parte, creían lo que les interesaba, creían lo que les convenía, creían lo que podían creer, no sé la motivación. Todo lo que anunciaron los profetas. Por eso lo que hace después, ¿no era necesario que el Mesías soportara sus sufrimientos para entrar en su gloria? Esa pregunta es lo que cuestiona aquella fe limitada. Padre, padre, Sí. yo soy. Esa pregunta, esa afirmación de Jesús, ¿no? Con ese verbo que dice que era necesario que padeciera el Cristo, él habla de la locura de Dios, de lo que dice San Pablo en la Primera Corintios. Está desarrollando. Habla más fuerte, Susi. Sí, no sé qué pasa hoy, tuve audios con los alumnos. No, no importa, es como que se va y vuelve el sonido tuyo. Que se habla con este verbo de que era necesario que Jesús padeciera, se hace referencia a la locura de Dios. Es más fuerte que la sabiduría de los hombres, de lo que dice San Pablo. Primera Corintios 1:25. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Claro, y hace todo el raconto como hacían las homilías en la sinagoga, o pasa por la ley, los profetas y por el Talmud, ¿no? Por las consideraciones legales. Pero es fuerte ese pasaje, porque Jesús se ve a sí mismo en la Biblia. Claro. Inclusive resaltando el lugar de los profetas, sí, desde la frase esa, ¿no? De que él es entregado, está ya como remarcando textos, entre otras cosas, los 4 cánticos del ciervo, ¿no? De Isaías. Sí. Por eso Jesús, mejor dicho, Lucas, se vuelve intérprete de las Escrituras. Coloca un Jesús que le permite releer todas las Escrituras. Algo vamos a decir también después de esto, para hacerlo más esquemático y que espero que quede bien. Desde una idea que es clara, sufrimiento para la gloria, ¿no? Bueno, ¿alguien que lea la tercera parte? Dale, Laura. ¿Lau o yo, querés? Lau, lee. ¿Qué? No No se se te escucha. No, estaba silenciada, no me di cuenta. Cuando llegó cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? La cena de Maús nos habla un poco de esto, ¿no? Voy a remarcar lo que es fundamental. Hay un ruego de quedarse. El texto, que está cargadísimo de sentimientos, del estado de ellos, remarca esto, ¿no? Es decir, ya está mostrando el impacto que fue produciendo en ellos el encuentro con ese hombre que les explicaba las Escrituras. Quédate con nosotros. Es una súplica. Es una súplica. Hasta me animo a decir, yo no soy biblista, pero está muy en el espíritu de los salmos, ¿no? Es decir, desciende, levántate, es decir, está con nosotros, está con nosotros. Me parece una súplica bellísima esta: quédate con nosotros, ¿no? Lo segundo es que, evidentemente, el autor está queriendo hacer referencia a lo eucarístico, porque las palabras, los verbos que aparecen, están contenidos en la última cena, con lo cual hay una referencia
Hay comentaristas que dicen que, bueno, se discute si fue una misa, la misa, sí, obviamente la tendencia es que no fue una celebración como tal, pero utilizó los verbos eucarísticos para señalar la significancia de la Eucaristía. Y a esto va lo de la nueva presencia. Fíjense qué interesante. Estando a la mesa, tomó el pan, Entonces, y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. ¿Por qué este juego de imágenes? Porque la presencia nueva eucarística es como que desplaza a la otra. ¿Ven? Estos hombres están teniendo unos ojos nuevos. Esto niega lo humano de Jesús para nada. Obviamente hay un juego de imágenes en el autor, pero está queriendo señalar que ahora lo reconocen como el Señor resucitado. Ahora se dan cuenta que es el Maestro. Toda la palabra es como que fue creando el clima, por eso le ruega que se quede, y esa acción de Jesús les permite ver con ojos de fe. El remarcar que desaparece de su vista está señalando lo anterior. Me parece bellísimo esto en el texto. Y de ahí el reconocimiento nos lleva al testimonio entre ellos, la experiencia ante la palabra. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Es interesante, la palabra Escrituras aparece un par de veces y siempre en un lugar significativo. Bueno, el último párrafo. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. 34, y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Cuando leíste, Ana, yo también dije, ¿con ellos 34? Una tentación. Fíjense cómo cierra el texto, ¿no? Hay un regreso. Se pusieron en camino. Otra vez la palabrita camino. Tan fuerte y tan significativa, yo diría en el Nuevo Testamento, pero mucho en Lucas, ¿no? Ir a Jerusalén, ahora se van de Jerusalén, ahora vuelven a Jerusalén, ¿no? El camino es el símbolo del andar, del caminar. Yo puedo avanzar hacia el lugar donde Dios me va a hablar o puedo escaparme del lugar donde Dios me está hablando. El regreso, rehaciendo el camino, significa el encuentro con los demás. Ahora con la apertura. Acuérdense, es decir, decía en el versículo 22, es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado, ¿no? Que fueron de madrugada al sepulcro y no lo vieron. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo, pero a él no lo vieron. De esa debilidad brotaba la no aceptación de los testimonios. Ahora están abiertos. Por eso el texto deliberadamente, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Los reciben a estos dos en la comunidad y le dan un testimonio. Es aceptado el testimonio. Y ellos dan el propio. Y remarcan lo que les había pasado en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Adjunto, ¿qué pasó en el camino? La palabra. Jesús pasó en el camino. Y le fue mostrando, lo fue llevando, yo diría, intelectual, cordial y afectivamente a una experiencia nueva, que la confirman en la cena
y por lo tanto lo ven de otra manera. Padre, Sí. eso tiene un correlato con el capítulo 8 de Hechos, que también se da el Sí. camino y la palabra. Felipe y el etíope. Claro. Sí, O sea, se llega por esos dos caminos, ¿no? Por claro. el camino, por la palabra y por la Eucaristía. Para todo, es decir, en el capítulo 8 de Hechos, en el capítulo 6 eligieron a los 7 diáconos. Felipe es uno de ellos, y el Espíritu lo lleva y lo coloca junto a un carro, ¿no?, de un etíope que iba leyendo un texto de Isaías. Le dice: ¿entendés lo que está leyendo? ¿Y cómo entender si nadie me lo explica?, decía el tipo este. Y entonces Felipe le interpreta, dice, tomó la palabra y comenzando por este texto de Escritura le anunció la buena noticia de Jesús. Y después el hombre se bautiza, ¿no? Hay un juego también de palabra y de signo. Por la cercanía con este párrafo. Yo creo que Lucas hace ese tipo de escritos concéntricos, ¿no? Como que relaciona el Evangelio y el libro de los Hechos. A ver, lo más rápido que yo pueda. No estamos tan mal de tiempo. ¿Está medio aburrido todo? No, bien, bien. Yo no los puedo ver, así que si alguno se durmió, pero igual queda grabado, les aclaro que está grabándose. Rapidito, temas teológicos. ¿Qué tiene que ver con la fe? A ver, yo quisiera que no quede como una cuestión meramente teórica. ¿Ven? La vida de Jesús, la de la Iglesia, es presentada por Lucas como un continuo caminar. Acuérdense, Jesús decididamente emprende la subida a Jerusalén. Ese subir es por un camino. El camino le significa lo que Dios le va marcando. Segundo, lo revelatorio, lo que comunica, lo que revela. Jesús se va revelando de manera gradual a lo largo de toda la escena. Esto me parece que tiene que ser también vital. A veces hemos cuantificado la fe. ¿Tengo fe o no tengo fe? Punto. ¿Tengo mucha o poca? Pero no hablamos del proceso de fe. No hablamos de lo itinerante de la fe. Vení, Ángel. Vení a mirar una cosa. No, pasa que yo no tengo... Hay una... ¿Quién está hablando? Entró. Alguien entró. Silencialo vos, Billy, de arriba, de los silenciamos. 3 puntitos. Es Sí, ser el mío. Lo que pasa es que cuando voy a silenciar... Ah, no, acá está bien. Ahí está. Ah, estoy aprendiendo cosas, Les aclaro que... Claro, uno aprende. Bueno, y ahora tengo que volver. Ahí está. La escena nos fue mostrando eso. Se acepta la debilidad de los discípulos, se acepta la precariedad. Jesús les va hablando, los va iluminando, los va acompañando en el camino, ¿no? Acepta la plegaria de quedarse con ellos. A Lucas le interesa mostrar cómo justamente ellos van a hacer este proceso, porque Él se les va a ir mostrando. Y así la vida cristiana, ¿no? Lo cristológico. Acuérdense, los discípulos se habían quedado con una parte de la verdad. El poderoso en obras y en palabras. Nosotros esperábamos que librara a Israel, pero no habían descubierto ni aceptado, por lo tanto, el mensaje de los profetas, el Mesías que sufre. Por eso, en la escena de la cruz prácticamente no hay ningún discípulo. Lo eucarístico
lo dije antes, la referencia de los verbos, pero sobre todo remarca la certeza de una presencia nueva. El Cristo crucificado es el Cristo vivo, el Cristo que sigue partiendo el pan para su comunidad, ¿no? Porque ellos van a ser los testigos de esto. Esperen que... Esto muy rapidito, ven lo geográfico, está medio chiquito, no sé si lo llegan a ver, pero está ubicado, ahí señala Emaús de Jerusalén. Hay toda una explicación, yo la estuve leyendo, es muy complicada, no tiene sentido ahora, ¿no? De qué aldea podía ser, hay 3 posibilidades, bueno, no importa eso, ¿no? Pero evidentemente van a otro lugar, un lugar concreto, un lugar, algunos afirman que Cleofás podía ser de ahí, ¿no? El continuo caminar, la subida a Jerusalén, el último tramo, es una interpretación de la Escritura en clave de formación discipular. Desde una limitación humana, el no reconocimiento, la realidad nueva de Jesús y desesperanza. Y esperanza, esto estaba en el puesto. La necesidad de ser instruidos para poder ver. Es la curación del ciego de Jericó. Poco antes del ingreso a Jerusalén, Jesús cura a un ciego. Acuérdense, lo hemos dicho un montón de veces. Los ciegos, no, es decir, los enfermos como tal, no son solamente aquellos que tienen un problema físico. También simbolizan algo más profundo. El ciego es el que no puede y no quiere ver. El que no llega a penetrar en lo profundo de lo que está pasando. Jesús, al curar a este ciego, está expresando que capacita al hombre para poder llegar a ver, que significa comprender lo que está sucediendo, o lo que va a suceder inmediato, que es la entrada a Jerusalén, ¿no? Al partir el pan se les abren los ojos de la fe. Lo cristológico, remarco como novedad, el último párrafo. El autor nos llevará a la certeza de que Jesús, por el sufrimiento, ha entrado en la gloria. El discurso de Pedro, el primer discurso en el contexto de Pentecostés. Comparten en clave eucarística, ojos nuevos, desaparece una vista y hay otra que significa reconocer a este Cristo nuevo. Y ahora unas propuestas para la meditación y la oración. Acá un poco, yo los invito a, si hay algo así breve, muy breve para comentar, o para preguntar, o para lo que surja, ¿no? Mismo, si el equipo alguna cosa quieren comentar, porque la idea de esto era, si bien yo exponía lo primero, la situación de los discípulos, desesperanza y frustración. Una de las características de los salmos es que contiene la realidad más profunda del hombre desde la cual ese creyente reza. Y la oración puede ser pedido de perdón, la oración puede ser pedido de explicación, la oración puede ser enojo hasta con Dios. Pero parte de lo que vive, parte de lo que le pasa. Qué interesante pensarlo en este hoy, ¿no? La realidad interpela a la fe, pero la fe ilumina la realidad. Esto no se puede perder nunca de vista, El creyente tiene el derecho a sentir y expresar lo que siente. Pero el creyente, espero me entiendan la fórmula que uso, tiene la obligación de tratar de ver desde la fe lo que acontece. La segunda propuesta es esto de caminar con Jesús, que tiene un doble significado. Caminar con Jesús significa yo camino con Él. Pero también significa yo quiero caminar en Él. Y fíjense cómo siempre esto se combina.
Mi vida es un caminar. Lo hago con Él. Está. Lo que hago no es lo mejor, está. Lo que hago a veces es malo, está. Él no se va del camino. Pero también significa que yo tengo que aprender a caminar desde Él. Abiertos a la palabra, fue clarísimo cómo el texto nos muestra esta centralidad. Después que los tipos le tiraron toda la porquería y Jesús la recibió, la escuchó, la abrazó, la acompañó, viene el otro momento. Él ilumina. Y remarco, Él ilumina. No es un texto. El otro día, leyendo un libro sobre la lección divina, citaba a un ortodoxo que decía que los padres de la iglesia afirmaban que ellos, cuando leían la Escritura, leían a Cristo y sentía que Cristo les hablaba. No era un texto, más que un texto, ¿no? Lo último, dejar que Jesús se nos revele donde quiere. En el párrafo, ese momento, llamémoslo eucarístico, fue el momento revelador, pero no es el único. Dios habla donde quiere, Dios actúa donde quiere. También para pensarlo en este tiempo, ¿eh? La gran mayoría, por ejemplo, no está comulgando eucarísticamente. Lo que no significa que esté comulgando con Jesús. Y lo último, escuchar a los testigos y convertir nuestro camino. Se le podría agregar un sexto punto. Nosotros también nos convertimos en testigos, que está, si quieren, incluido en la última expresión, ¿no? No nos olvidemos nunca, la fe cristiana es testimonial. ¿Bien? Es testimonial. Recibimos de otros un mensaje, una experiencia, una vida. Y otros están esperando de nosotros ese testimonio. Hasta acá lo que inicialmente propusimos. Padre, ¿Sí? eso está de acuerdo con lo que usted siempre repite de la Evangelii Nuntiandi. Alcanzar y transformar todos los criterios, todos los valores, ¿no? Todas las líneas de pensamiento, todos los modelos de vida. Sí, sí, sí. Ese sería el trabajo de hoy, nuestro, ¿no? Un poco rezando, ¿no? Con este texto también cuando lo preparábamos. Por ahí me surgían, ¿no? Como algunas preguntas también en la oración, además de estos puntos que Billy nos dio, ¿no? Y por ahí trataba de ponerme en la escena, ¿no? De ver hacia dónde voy caminando, hacia dónde cada uno va caminando, ¿no? Y cómo vamos transitando ese camino. Mirar un poco en nuestro corazón, en nuestra vida, cuáles son nuestras desilusiones, nuestros fracasos, nuestras desesperanzas, ¿no? Porque Jesús también viene a encontrarse con eso, ¿no? Y después me venía de pensar, ¿no? Otra pregunta. Nosotros creíamos que iba a ser Él el que iba a liberar a Israel, ¿no?
qué cosas nosotros creíamos de Jesús, ¿no? Como a veces tenemos esta imagen a medias, creemos que es el que tenía que liberar a Israel, el que tenía que salvarlo, pero por ahí a veces olvidamos las otras dimensiones, ¿no? Como también ver en nuestra vida de fe también, qué imagen de Jesús, a qué Jesús estamos invitando a caminar, qué Jesús es el que se encuentra con nosotros, cuál es el Jesús que se encuentra conmigo, ¿no? Porque bueno, Él justamente en este encuentro con nosotros se nos va a ir revelando, ¿no? En su palabra. Y un poco esto, y después, bueno, cuáles son esas cosas, esos sentimientos que habitan, ¿no? En nuestro corazón, que a veces también nos impiden de poder verlo, de poder descubrirlo, ¿no? Que está caminando con nosotros. Y también, ¿qué es lo que me está diciendo hoy Jesús? En mi vida concreta, en este tiempo, en este lugar concreto donde yo estoy trabajando, donde estoy en casa, donde se nos llama también a nivel nacional, mundial, ¿no? En este tiempo de crisis, bueno, también Él se nos manifiesta, también Él sigue hablando, y el desafío nuestro, ¿no? De abrirle nuestro corazón, de abrirle nuestra vida para que Él camine y pueda preguntarnos, y que nosotros también podamos dejarnos transformar, ¿no? Por esta palabra, ¿no? Esto era un poco rezando también con el texto, preparándolo, que me surgían como cosas que me pueden ayudar, ¿no? También. También, ¿me escuchan? También me parece que lo importante, primeramente, es aprender a escuchar esa palabra, ¿no? De aprender a escucharla, realmente nos va a llevar a interpretar los momentos de dolor, de angustia, los mismos que vivían los discípulos de Emaús, ¿no? Pero interpretar esas contrariedades a la luz del proyecto de Dios, del proyecto salvador de Dios. Y para ello tenemos que estar disponernos a escuchar, a meditar, a contemplar qué es lo que nos quiere decir. Creo que es importantísimo ese aprendizaje. Sí, en esto de poder dejarnos nosotros en nuestro caminar, que Él nos acompañe, porque a veces es como que nosotros lo invitamos, pero Él nos invita. Entonces, poder reconocer esa invitación e ir caminando con Él, y que al final del día, después de que nos acompañe más, poder abrir nuestros ojos. En cuántas veces seguramente está al lado nuestro y no nos damos cuenta. Entonces necesitamos buscar la situación y poder abrir nuestros ojos. Más en estos tiempos, ¿no? Que parece que está todo tan oscuro, tan terrible. Seguramente todos podemos mirar al costado y lo vamos a encontrar a nuestro lado. Y siempre va a estar invitando a la comunicación, a hacer memoria, igualmente como en el texto que acabamos de leer, ¿no? Al recuerdo. Siempre va a ser una presencia que va a estar interpelando, siempre va a estar consolando, invitándonos a entender que hay que transitar la vida no en soledad, es verdad, en nuestro caso en comunidad. Poder interpretar qué nos quiere decir con los signos que nos presenta y poder vivirlo, ¿no? Entender qué quiere de nosotros ahora. Y me parece también abrir más el corazón que los ojos, ¿no? Exacto. Porque y los oídos, y abrir los oídos. Los discípulos de Emaús
lo reconocieron cuando les tocó el corazón, cuando fue a compartir el pan. Al partir el pan. Los ojos, abrir el corazón. Sí, lo reconocieron al partir el pan después de todo el proceso que habían hecho, ¿no? Claro. De este camino, del acompañar, de abrirle y contarle también lo que uno estaba viviendo, lo que los discípulos estaban viviendo, como que fue todo un proceso para, ¿no? Entonces también la importancia, ¿no? Sí, de la escucha, como estaban diciendo, que me parece fundamental, no solo de la palabra, sino de Jesús que habla a través de la palabra, a través de nuestra vida, de lo que vivimos, de las personas, ¿no? Como muy Escuchar amplio. y atender al otro. Es escuchar a Jesús. Es lo que precisa. Y hacernos compañeros en el camino también. Aquila, ¿qué querías decir? La fe hay que alimentarla con la palabra de Dios. Sí, Y ahora tiene el privilegio de tener la contraseña. No Sí. cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Escúchame, ¿me entendieron lo que quise decir? No, repetilo. Descubre la corrupción y el efecto de hidratación. No se escucha, Estela, no. habla más la voz. Habla vos, Aquila. Bueno, quiero decir que a la fe, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Que a la fe hay que alimentarla con la palabra de Dios. Me Bien. parece que aquí la quiere comer. Mirá que... Estaba pensando en esto también, en esta frase, ¿no? Nosotros esperábamos. Por ahí las esperanzas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Dónde las tenemos puestas? ¿Cuáles son, como decía hoy Natalia, esto de pensar en las situaciones que estamos viviendo hoy, inclusive, ¿no? Que cada situación es muy particular, donde hay mucha gente que está muy desanimada, ¿no? ¿Y qué es lo que se espera, no? Pensaba en todo esto de las esperanzas que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente nosotros deseamos? Y que está en relación con esto de las imágenes que decía Natalia, ¿no? A veces esperamos de acuerdo a una imagen de Dios que tenemos, ¿sí? Entonces, nuestras esperanzas muchas veces están basadas desde una idea, no desde por ahí, desde lo real de Jesús. Entonces, bueno, me parece de esto de también prestar atención a nuestras esperanzas y poner las esperanzas en ese Jesús resucitado que nos acompaña, que está al lado nuestro. Y otra cosa que me resulta también esto, ¿no? De que no lo reconocían mientras estaba caminando con ellos, ¿no? Y me quedo pensando en cuántas veces también no reconocemos nosotros a Jesús, que está al lado nuestro, que camina al lado nuestro, aun cuando estamos desanimados, aun cuando estamos tristes, con desesperanza, ¿no? Y este Jesús que camina al lado nuestro, que nos brinda su palabra, que nos hace recordar las promesas de Dios, que nos anima, y que después luego se revela en la fracción del pan. Me parece que es un texto muy rico para vivir en estos días, especialmente que por ahí estamos medios cansados en este camino, ¿no? Es cierto. Que nos anima y nos fortalece. ¿Y qué hacemos con la desesperanza del otro siendo testigos y diciendo que tenemos fe? ¿Cómo hacemos para que el otro también pueda creer, ¿no? Y tener esperanza. Yo creo que es un proceso, como el proceso que llevaron los discípulos, en donde nosotros mismos, con nuestro propio testimonio de vida,
podemos, así como somos testigos, también podemos llevar el testimonio. Exacto. Sin perder la fe, ¿no? El día a día. Podemos y debemos. Creo que hay un punto que no hay que olvidar, ¿no? Porque evidentemente todo lo que se dijo es real y muy válido, y también yo me lo apropio. Pero el desafío final de la palabra es la verdad de la palabra. Claro. ¿No? Es decir, nos guste o no nos guste, si Cristo pasó por la muerte. Entonces, quizás en el lenguaje más de hoy, hay un tema de objetividad de la fe, no solamente la experiencia que yo hago, que es muy válida y es fundamental, pero la experiencia como encuentro transformador. Antes citaban a Pablo VI, él dice, alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio. ¿No? El Evangelio que es Jesús, y Jesús que es camino, verdad y vida. Por eso, la fe no es solamente dimensiones religiosas, no es, bueno, siento esto, me pasa esto, me hace bien esto. Estos tipos de golpe, fíjense que el mismo texto empieza diciéndole bastante duro. Es decir, duro de entendimiento, le dice. Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? No le dice, bueno, muchacho, está bien, están en el nivel 1, vamos, no. Sí. Me parece muy rico eso también. ¿Sí? Y a veces, y esto al menos es un estilo muy mío, yo sé que soy medio salvaje, pero es parte de la tarea evangelizadora. Sí, todo lo que es misericordia, lo que es consuelo, lo que es ternura, lo que es calidez, esto de hospital de campaña, todo eso es fundamental. Pero eso no está reñido con la verdad del Evangelio. Porque hasta que no la acepto, ¿no? Que yo creo que es el mayor drama de este tiempo, Ni siquiera el problema es la falta de fe. Es haber licuado la fe. Expresión que usa Francisco, ¿no? Es decir, la desvirtuó tanto que pierde esa fuerza transformadora. Es un mensaje lindo, un mensaje dulzón, pero nada más. Habría que ir cerrando e invitar ya directamente para los próximos encuentros por el tiempo. Perfecto. Claro, para que no Una nos corten cosita de más. golpe y nos quedemos... Sí. No, digo, en esto me sumo a lo que estaba diciendo Billy, ¿no? Que obviamente comparto lo que está diciendo, que primero es nuestra propia vida la que se tiene que dejar transformar con la palabra. Somos nosotros mismos los que tenemos que ir haciendo todo este proceso, ¿no? Como también decía Roxana, de fe, porque ¿con qué nos confrontamos en nuestro camino de fe? Y siempre va a ser la palabra. Y después sí, recién ahí nos vamos a convertir en testigos, ¿no? Pero de esta fe que transforma, esta palabra que transforma la vida. Esto apunta, digamos, todos estos encuentros con la palabra, el profundizarla, apunta a eso, no parte solo a un conocimiento intelectual, porque ahí no me sirve. Si no cala en la vida y transforma mi vida, puede quedar acá, pero muy lindo. Entonces, es este proceso que tenemos que ir haciendo de ir confrontando siempre nuestra vida, lo que vamos viviendo, lo que hacemos, lo que pensamos todos, con lo que nos propone Jesús en su palabra. Igual no es tan fácil, ¿eh? Me estoy pensando, a ver, voy pensando en el No, día nadie y, dijo que era fácil, es un proceso. No, sí, nadie es un dijo que era proceso, claro, fácil. claro. Lleva toda la vida. Me dejaste pensando y yo iba... Lleva toda la vida, nunca vamos a estar llegados, pero bueno, ese es el desafío y es esa realidad por ahí dura,
¿no? Sí, Porque sí. bueno, Vivir la vida cristiana no es fácil, No. pero no imposible, pero no es Claramente. imposible. Bueno, Esa Billy, es la realidad. Bueno, a se nos va a ver, cortar y vamos a quedar sin despedirnos. rapidito. El viernes que viene no hay nada bíblico, pero hay un Zoom con un psicólogo social, Marcelo Cubriándolo, ¿no? ¿Dije bien? ¿a qué hora? A las 19 horas también. Ya se le va a mandar toda la invitación, como siempre, en el Facebook de la parroquia. Y después, los 4 viernes de septiembre, 4, 11, 18 y 25, a las 19 horas, vamos a hacer Zoom bíblicos con testimonios de fe y de esperanza del Antiguo Testamento. Todavía nos estamos peleando en el equipo qué testimonios elegimos. Igual, Billy, contales del libro, porque la verdad que es tan lindo, el de Menapache, y se puede bajar en PDF de la compu. A ver, digan. Bien. Ahí Natalia lo está mostrando. Camino de Maús de Mamerto Menapace, o Menapache, como quieran. No, Camino de Maús, perdón. Camino de Maús, sí, Mamerto Menapache. Sí. Ese libro. Vamos a trabajar algunos de los personajes, ¿sí? Que nos impulsan a vivir esta fe, y bueno, la fe y la esperanza más que nada, que es lo que queremos, trabajar, rezar y profundizar en este tiempo. ¿Se puede bajar por PDF? Sí, sí. Bueno. Mostráselo, Billy, vos lo tenías en la mano, ¿no? No, PDF. Ajá. PDF no sé, yo no lo encontré. Vamos a ver. No sé si está, ¿eh? ¿No estaba? No. Pues se lo fotocopiaron. Pero bueno. Tenés razón. Igual vamos a ir trabajando con este espacio, ¿sí? Sepan eso y inviten a los que quieran. Está bien, gracias. Estamos viendo el viernes que viene entonces para conversar un poquito de la realidad que estamos viviendo con este psicólogo social, y después continuamos con los encuentros bíblicos en el mes de la Biblia. Muy bien. Si se va a tratar algún capítulo en especial de Menapache, por ahí se podría buscar y lo podemos imprimir, pero si no está... Bueno, pero después podemos dejarlo como hacíamos en otros momentos en la parroquia y alcanzarlo, ¿sí? No se preocupen. Está bien, igual la idea es que el encuentro... Podemos Él va a inspirar algunas cosas, pero lo vamos a tratar de enriquecer, así que... Claro, para que después lo sigan trabajando ustedes, obviamente. Claro. Pero, ¿nos pueden mandar por mail? Estamos discutiendo a ver qué agarramos. Pueden mandar por mail. Hay posturas distintas. Vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? Pero sepan igual que esos igual son personajes, y bueno, las ideas se van a trabajar en este espacio, ¿sí? Claro, y los personajes son bíblicos. Son los personajes bíblicos, claro. O sea, que más allá que tengamos el libro o no, son los personajes que están en la Biblia, que después le vamos a ir diciendo que estamos en discusión de cuáles van a ser. Bueno. Gracias, Billy, gracias a todos. No sé si ¿está o terminamos con una oración? Bueno. Sí. Yo diría que la más linda es la oración que enseñó Jesús, que la enseñó de los hijos y de los hermanos. Que también más adelante vamos a hacer encuentros en torno al Padre Nuestro. Ya eso está hablando. Más adelante. Una oración bellísima, ¿no? Lamentablemente muy repetida sin descubrirle toda la riqueza. Pero bueno, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en la tentación, Bueno, salió
Billy, felicitaciones. Billy, felicitaciones porque te fue muy bien por ser la primera vez. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, salió muy bien. A full con la tecnología, Billy. No me olvidé del catequista. ¿Lo están viendo? ¿Qué? Sí. No están. No. Nada. En la pantalla. Ahí. A ver, ahí vas a poner, a ver. De veras. Porque es el día del catequista. Ah, cierto. Bueno, Feliz día. Feliz día. Feliz día para los catequistas. Feliz día para todas y todos. Y feliz día de María Reina mañana. Bueno, gente. Bueno. Gracias, Billy. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. Gracias. Gracias, hermana. Gracias. Chao. Chao, gente, gracias. Chao. Elba. Tenés que poner finalizar reunión, Billy. Y si no quiero, yo sigo. Bueno. Porque si yo bien, El tipo se quiere quedar. Me interesa. Nos quedamos conectados. Bueno, ahora pedimos la pizza y comemos todos juntos. Dale. Dale. Vamos a que me dio ganas, Fácil. Encontré un lugar que hacen calzones. Bueno. En Ballester, Alvear al 1700. Alvear 1700. Escuchame, estás grabando todavía. Deja de grabar. La publicidad. Bueno, la próxima le ponemos